no renovables, Wilson Pastor. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Ministro, someramente, ¿cuál es el potencial minero del Ecuador en oro, cobre y plata según los resultados de las exploraciones realizadas? Todo el potencial, no solo lo de Ecuacorriente. Mire, al momento actual podemos solamente afirmar las reservas realmente descubiertas, probadas. En este caso, en el cobre, estamos hablando de 20.000 millones de libras de cobre, con los proyectos estratégicos de Pananza, San Carlos y el que firmamos ayer. Y en oro no podemos afirmar este rato más allá de lo que tiene Kinross, que son 6 millones de onzas. Eso, en términos de valor en dólares, ¿a qué cifra alcanzaría? Bueno, si el cobre está a 3.7 la libra hoy día, o 3.8, estamos hablando de 60, 70 mil millones en esos dos proyectos. Y en cuanto al oro de Kinross, porque es muy importante, Kinross es la empresa aurífera más importante del mundo, y ese interés revela pues que también es una explotación importante. Sí, 1.700 está la libra de la onza de oro, y estaríamos hablando de unos 15 a 14 mil millones de dólares. O sea que por el momento esas son las cifras reales, no porque hay de repente cifras exageradas. En todo caso, en algún momento este potencial minero podía alcanzar o superar con el transcurso del tiempo a lo que nos ha dado hasta ahora el petróleo. Mire, hay expertos que, tomando en consideración todas las anomalías y prospectos que se tienen a nivel nacional, hablan efectivamente que podrían reemplazar el petróleo. Personalmente creo que va a ser un poco difícil, porque si bien la minería va a generar enormes ventas, va a generar empleo, el petróleo en cambio genera recursos financieros, porque mire usted, en el petróleo el promedio del costo de producción es del 10% del precio, $10 sobre un precio de venta de 100, mientras que en la minería el 50% del precio es solamente costos operativos. No obstante, la minería tiene ese efecto de radiación de empleo enorme, porque se necesita mucha mano de obra. Para darle el ejemplo de Mirador que firmamos ayer, allí se abrirán aproximadamente 3.000 plazas de trabajo, 1.000 en la compañía minera y 2.000 en los servicios complementarios que tienen que darse para que la minería produzca o la minera produzca. Mientras que en el petróleo, para darle un ejemplo, Pañacocha, que produce alrededor de 15.000 barriles, tiene un costo de producción de $5 y trabajan 34 personas en 2 turnos. El uno da, el petróleo, mucha generación de ingresos financieros, la minería da más empleo y menos ingresos financieros, de manera que para tener, digamos, los ingresos netos de renta que se tiene en el petróleo, creo que habrá que encontrar varios yacimientos comparables a los que firmamos ayer para que llegue al nivel de aporte a la economía nacional desde el punto de vista financiero. Esto es importante porque aquí quería llegar. En el proyecto Mirador, según información de su ministerio, se han dado varios datos respecto a los beneficios para el Estado. En un boletín, pues son boletines oficiales, hablaba de que se superaría los 2.774 millones. Luego ayer se habló de 5.000 millones. Pero la misma información indica que las reservas recuperables son de 4.738 millones de libras de cobre a un precio actual aproximado de $4 la libra, lo cual daría pues un valor también aproximado de 19.000 millones de dólares. Entonces, si al Estado, según el artículo 408 de la Constitución, le corresponde mínimo el 50%, entonces realmente, según el costo de explotación, ¿cuál es el monto de lo que se debe repartir? O sea, ¿cuánto corresponde a regalías y cuánto corresponde pues a impuestos? Porque aparentemente por eso había esta diferencia de cifras de 2.700 millones a 5.000 millones. Exactamente, ¿cómo se desglosa eso? Mire, si consideramos un precio del cobre de $3.07 la libra, tendríamos alrededor de una cifra de ventas en 25 años de 19.000 millones de dólares, como usted lo dice. De estos, 5.400 millones van como renta neta al Estado. Luego la compañía se queda con aproximadamente 5.000 millones y de esos 600 millones van
como utilidades de los trabajadores, es decir, a las comunidades aledañas, porque solo el 3% del 15% de participación laboral va en beneficio de los trabajadores. El resto, es decir, aproximadamente 9.000 millones de dólares, son costos de producción en los que están los costos operativos principalmente y la amortización de inversiones. Ya queda claro eso porque era importante especificar bien cómo es. Ahora, en la información que proporciona el Ministerio respecto al contrato de explotación se afirma que el anticipo de 100 millones de dólares por concepto de regalías será consignado de la siguiente manera: 40 millones una vez aprobado el contrato de inversión, 30 millones cuando se obtengan los permisos de la Secretaría Nacional del Agua, de Patrimonio Cultural y del Ministerio del Ambiente, y un tercer pago de 30 millones cuando esté construida una planta de generación eléctrica que se conectará con la mina. Pero según el artículo 26 de la Ley de Minería, esos permisos son actos administrativos previos a la ejecución de las actividades que señala el artículo 27 de prospección, exploración y explotación. Entonces, ministro, ¿cómo es que se firma un contrato de explotación sin que se cumplan esos actos previos, los cuales además se están vinculando al pago escalonado de un anticipo de regalías? ¿No estaría así el gobierno obligándose a dar esos permisos para poder recibir el anticipo? No, en forma alguna. Mire, como en el petróleo, usted firma un contrato de exploración y producción. Para entrar en la fase de exploración, es decir, entrar operativamente al terreno, usted tiene que tener los permisos del Ministerio del Ambiente, la licencia ambiental. En la minería igual. La compañía Ecuacorrientes en el periodo de exploración tenía licencia ambiental para ese periodo, las condiciones son diferentes al del periodo de exploración avanzada, y ahora que ha firmado el contrato de explotación, que pasa a la fase de explotación, deberá obtener la licencia ambiental para esa fase, el permiso de la Secretaría del Agua y el permiso de patrimonio para poder iniciar las operaciones en el terreno. En cuanto a las regalías son un anticipo que no obliga al Estado en forma alguna a aprobar ningún informe. Simple y llanamente la compañía va a deducir esa regalía cuando produzca cobre en 5 años para que se pueda compensar de este adelanto. Es simplemente porque quiere la compañía beneficiar en forma inmediata a las comunidades aledañas para que vean el beneficio directo de la minería. Ahora, respecto a las comunidades aledañas, la consulta previa que reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la Constitución en su artículo 57, numeral 7, para prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables. ¿Ya se realizó esa consulta previa? Y si ya se realizó, ¿por qué protestan las comunidades indígenas de la zona? ¿Cuál es la situación real? A ver, la consulta previa se la hace para obtener el permiso, para cada actividad el permiso de trabajo a través de la licencia ambiental correspondiente. Se hizo durante la fase de exploración, se hizo en la parte de exploración avanzada y se va a hacer en la fase de explotación. La consulta previa es un programa de socialización que se hace con todas las comunidades, por cierto, no es vinculante, y se ha hecho con todas las comunidades a las que se va a afectar con el trabajo minero. Es absolutamente falso que las compañías, en este caso de Tundaime y el Pangui, no hayan sido consultadas en las fases de exploración y serán nuevamente consultadas en los próximos meses para la fase de explotación. Ahora, en los próximos meses para explotación, entonces la explotación, ¿cuándo se prevé que comienza? Probablemente unos 3 o 4 meses cuando se tengan ya los permisos respectivos. Se tiene el estudio de factibilidad, la certificación de reservas, los métodos de explotación, el área exacta de donde se va a producir la mina, de manera que las afectaciones que pudieran haber al ambiente, al patrimonio, si hubieran yacimientos arqueológicos y al agua, ya saben exactamente dónde va a estar la mina y dónde va a haber una probable afectación o mitigación.
Ahora, ¿cómo se realiza la consulta previa? O sea, ¿cuál es el órgano estatal encargado de eso? ¿De qué manera se lo hace? ¿Se los convoca? ¿Hay una consulta popular o simplemente son consultas que se están haciendo con las comunidades? En la práctica, ¿en qué consiste? No es una consulta con una boleta de votación que diga sí o no. Lo que es una consulta previa para aquellas comunidades que están asentados en la zona y que sepan exactamente cómo se va a trabajar, cómo se va a producir el metal, cómo va a afectar a la comunidad, es decir, que estén al tanto de todos los procesos que se van a llevar adelante. Y las comunidades analizan, critican, en lo que tengan que criticar el proyecto de desarrollo minero y dan las observaciones al Ministerio del Ambiente, que organiza las mesas de consulta previa en cada comunidad o cantón. Ok, entonces eso se realizará en los próximos meses para esta fase de explotación, ya queda claro ese aspecto. Ahora, ministro, ¿cuándo se firma el contrato con Kinross, la empresa canadiense que explotará los yacimientos de oro del proyecto Fruta del Norte en la cordillera del Cóndor? ¿Cómo va ese proceso? En el caso de Kinross, mire, hemos tenido un camino un poquito extraño, porque ya habíamos acordado con los negociadores de la compañía todos los aspectos a finales de diciembre, y sorpresivamente el Board of Directors, el directorio de la empresa, no aceptó ciertos aspectos que piden sean ajustados. Hemos recibido finalmente por escrito lo que quieren ellos. No le puedo decir que no es fácil aceptar todo lo que ellos expresan allí. Habrá cosas en que ciertamente hay una flexibilidad de parte del Estado que no afectan a la ley, pero hay otras cosas que efectivamente no las podremos aceptar. La empresa Kinross es una empresa de primer nivel a nivel mundial, una empresa canadiense. Deseamos que se quede en el país y que firme el contrato, pero tienen que respetarnos del marco legal. Haremos el esfuerzo necesario para que dentro de la ley podamos aceptar ciertas cosas de las que tienen razón, pero hay otras en las que realmente no podremos transigir. Esperemos ver cómo finaliza esta negociación durante el mes de abril. Ahora, ellos ya han hecho inversiones en prospección y explotación, es decir, que ¿cuánto tiempo ya tienen trabajando en el proyecto? Mire, la compañía esta no solamente que ha hecho inversiones en exploración y explotación directas de alrededor de 120 millones de dólares, sino que compraron esta empresa o en una empresa anterior en unos montos de varios centenares de millones de dólares, y de manera que ellos están muy comprometidos para desarrollar ese proyecto. De manera que yo espero que ellos sean flexibles también y que podamos llegar a un acuerdo total. Con Kinross estábamos más avanzados que Hueco a Corriente, pero lamentablemente condiciones de mercado que afectaron a esta empresa les hicieron un poco retroceder en lo que habían aceptado inicialmente. No obstante, no hemos roto el proceso de negociación y estamos abiertos para discutir la propuesta que nos han presentado. Ministro, en cuanto a esa compra de acciones que usted señaló, en el área petrolera para poder hacer esos traspasos, ¿se lo hace con autorización del gobierno o se le notifica? En el caso de Ecocorriente, como en el caso de Kinross, pasó algo similar y hubo transacciones por centenares de millones de dólares en el mercado internacional. ¿Eso fue autorizado por el ministerio, fue comunicado al ministerio? Mire, cuando hay una compra de derechos o participación en la empresa, hay que pedir autorización al ministerio en el caso del petróleo, y adicionalmente en el caso del petróleo hay que pagar una prima y mejorar el contrato. En el caso de la actividad minera, cuando hay una compra o participación en los derechos y obligaciones del contrato, se pide autorización. Pero aquí fue una compra de acciones. Una empresa compró las acciones en Toronto, de las empresas que hemos hablado, y aquí no es propiamente una transformación jurídica de la empresa nueva, de manera que es un caso distinto. Ministro, gracias por su participación en Contacto Directo y habernos despejado todas estas inquietudes al respecto.